que digan que en el mecanismo de conservación del empleo, porque evidentemente este es para el caso de las personas que no tienen empleo. Los auxilios para los cesantes son los que están desempleados. Incluso las personas que ya estaban desempleadas antes de la crisis del COVID, que habían aplicado a los mecanismos de protección al cesante que existían en normas anteriores, Ley 1363, les va a cobijar este beneficio. ¿En qué consiste el beneficio? El beneficio consiste básicamente en que los trabajadores van a poder, los extrabajadores van a poder acudir a la caja de compensación familiar en la cual estaban registrados para solicitar que les paguen un auxilio que va a ser hasta de 2 salarios mínimos mensuales dividido en 3 pagos iguales mensuales. Entonces el subsidio máximo va a ser de alrededor de 1.700.000 y pico de pesos, eso dividido en 3 mensualidades para atender la contingencia. ¿Quiénes van a tener derecho? Solamente trabajadores de las categorías A y B, que son los trabajadores de menores recursos que pueden cobrar el subsidio al desempleo. Adicionalmente, estos trabajadores van a tener acceso a los otros mecanismos de protección al cesante que ya existían, que era la continuación del pago de la cotización al régimen contributivo en materia de salud y pensión. Ese beneficio sigue existiendo de cara a esos trabajadores. Y adicionalmente, esas personas van a tener acceso a la cuota monetaria del subsidio familiar que estaba establecido para desempleados. Entonces, ¿qué es lo que harán las cajas de compensación? Van a canalizar preferiblemente online, es decir, van a establecer mecanismos para poder prestar este servicio de aplicación a este beneficio de manera remota. Van a estudiar las solicitudes en plazos mucho más reducidos para poder otorgar los mismos vía transferencia electrónica a las cuentas de los afiliados. Eso es lo que está previsto. Hay un punto muy importante que creo que vale la pena resaltar, y es, van a tener derecho a este beneficio los trabajadores que hubieran cotizado en una caja de compensación familiar durante al menos un año en los últimos 5 años. Si la persona no cumplió al menos con 12 mensualidades de cotizaciones en una caja de compensación, ojo, no tiene que ser en la misma caja. Una persona puede haberlo hecho 6 meses en una caja y otros 6 meses en otra caja porque cambió, digamos, de empleador, y todos sabemos que el empleador es el que selecciona la caja de compensación. Entonces, normalmente cuando hay cambio de empresa, puede pasar que haya cambio de caja de compensación. Pero la persona va a tener que acreditar eso cuando hace la aplicación, y entre cajas se van a comunicar para poder verificar que esa persona efectivamente cumplió con el periodo mínimo de permanencia para poder acceder al beneficio, que es los 12 meses en un periodo de 5 años. Tiene que haber una certificación sobre la terminación del contrato de trabajo. Esta es la misma certificación que se entrega al momento de la finalización del vínculo laboral. Las empresas que se vean obligadas durante la emergencia a finalizar contratos de trabajo, es importante que informen adecuadamente a sus trabajadores, sobre todo si son de las categorías de trabajadores A y B, de recursos bajos o medios bajos. En esos escenarios es importante que les informen de este tipo de ayudas que están disponibles. Una cosa que el gobierno se cuidó mucho, y es que dijo que este auxilio era limitado a los recursos que estuviesen disponibles. ¿Por qué? Porque obviamente si llega a haber una solicitud masiva de este tipo de auxilios, es bastante probable que los recursos que están destinados en la caja de compensación y por parte del gobierno no sean suficientes.
Luego, seguramente los que ya estén terminados o los que en estas primeras fases de la crisis sean terminados van a tener un chance mayor de poder, digamos, aprovechar el beneficio. Y la cuarta medida que señaló el decreto es la suspensión del certificado de supervivencia. Durante el término de 6 meses se suspendió la posibilidad de exigir ese tipo de acreditación de supervivencia ante las entidades que forman parte del Sistema General de Seguridad Social Integral. Y haciendo la analogía, eso mismo aplicaría para los empleadores que tienen a su cargo el pago de pensiones. No podría yo en este momento exigir un certificado actualizado si la persona no puede acceder al mismo. Voy ahora a dedicarme a contestar las preguntas. Ya les hice una breve introducción de las 4 principales medidas. Entonces voy a evacuar algunas de las preguntas. Nos pregunta Cristian Insignares, si el trabajador no acepta renegociar sus condiciones salariales, ¿se puede terminar el contrato de trabajo sin justa causa? Cristian, esa siempre va a ser una posibilidad, no hay ninguna restricción de cara a la finalización, pero hay límites que es importante tener en cuenta. Y paso con esta pregunta a conversar con ustedes sobre la posibilidad de terminar contratos de trabajo. Si bien el llamado de la Organización Internacional del Trabajo, del Gobierno Nacional y del Ministerio del Trabajo ha sido la de proteger empleos, no existe prohibición alguna que impida la terminación de contratos de trabajo durante la contingencia del COVID. ¿Qué quiere decir? Con ocasión de la emergencia no existe un fuero o una estabilidad que impida que yo termine contratos de trabajo. Caso distinto es que el trabajador sea beneficiario de una estabilidad laboral por una circunstancia que puede ser totalmente ajena al COVID o relacionada al COVID, como por ejemplo si el trabajador está enfermo con COVID y está incapacitado. Todos sabemos que durante los periodos de incapacidad yo no puedo terminar el contrato de trabajo a menos que tenga una autorización del Ministerio del Trabajo, que sabemos que ya de por sí antes de la existencia de la emergencia era difícil de obtener y demorada de obtener. Hoy en día en esta contingencia sería ilógico pensar que esa es una posibilidad. Entonces, si tengo un trabajador que está enfermo, diagnosticado con el COVID o con cualquier otra enfermedad y está incapacitado, no voy a poder finalizar ese vínculo. Lo mismo si tengo una trabajadora en licencia de maternidad o embarazada, lo mismo de cara a los líderes sindicales, o si estoy en un proceso de negociación colectiva y tengo un fuero circunstancial que esté activado, o cualquier otra causal legal, el fuero de paternidad, el fuero de prepensionado, cualquiera que sea la causal, digamos, eso sigue estando vigente. No quiere decir que por el COVID haya una autorización para poder despedir a los trabajadores que ganan, que tienen ya adquirida, una estabilidad con ocasión de una condición que los pone en una situación de debilidad manifiesta. Pero si no tengo al trabajador en una circunstancia de estabilidad, perfectamente voy a poder terminar el contrato de trabajo y voy a tener las alternativas con las que siempre he contado. Una terminación de mutuo acuerdo, puedo hacer terminaciones sin justa causa, pero sujeto a los límites del despido colectivo, y eso lo vamos a ver ahora más adelante. Puedo terminar los contratos de trabajo en el periodo de prueba. Evidentemente, si se trata de un tema que tiene que ver con la satisfacción de las funciones o responsabilidades del cargo en este periodo de emergencia,
Puedo también tramitar autorizaciones para despido colectivo, que realmente, si bien las puedes tramitar, ya todos hemos escuchado al ministro y hemos visto las resoluciones que han expedido, en la cual le quitaron la facultad al director territorial del Atlántico y de todas las direcciones territoriales del país para expedir autorizaciones de despido colectivo. Luego, hoy en día, solamente a nivel central, por una unidad específica, van a poder solicitar ese tipo de autorización y obtenerla. Todos sabemos que este tema de procesar autorizaciones de despido colectivo tarda meses, luego creemos que no sería un mecanismo eficiente en la contingencia. Angie, por favor, puedes ponerte la terminación con justa causa. Existe la posibilidad de terminar a trabajadores con justa causa durante esta coyuntura. Es perfectamente legal y posible que si el trabajador, por ejemplo, se supone está teletrabajando y tiene asignado unos reportes y unos compromisos y no está atendiendo el teletrabajo porque no está entregando los reportes, no está conectado, no contesta las llamadas, todo eso es causal para abrir procesos disciplinarios y para poder terminar el contrato de trabajo con justa causa según la severidad del incumplimiento, por supuesto, porque tiene que haber una proporcionalidad. La terminación de contratos por obra o labor también es viable si la obra o labor se terminó. Pero si la obra o labor está suspendida, eso no es una causal de terminación, sino una causal de suspensión. Ojo con ese tema. Y si son terminaciones por vencimiento del término fijo pactado. Si en este momento yo tengo un trabajador a término fijo cuyo contrato finaliza el 1 de mayo, sí. ¿Por qué? ¿Qué dijeron? Puedo perfectamente a ese trabajador enviarle la carta de preaviso para terminar su contrato el 1 de mayo. Tengo que cumplir con la regla normal de terminaciones y es el preaviso de los 30 días. ¿Y cómo lo voy a preavisar? Lo tengo que preavisar por medios electrónicos, por correo electrónico, con algún tipo de comunicación, digamos, que genere una prueba suficiente. Es decir, no es que haya una formalidad, o sea, yo tengo que poder probar que lo preavisé. Pero si yo lo que hice fue mandarle la carta por WhatsApp y tengo comprobante de recibido, el mensaje de entendido, lo recibí, o puedo acreditar que sí lo recibió porque yo hice mi notificación. Hay algunas entidades que están ofreciendo, digamos, correos electrónicos certificados que le permiten identificar que la persona se abrió, por ejemplo, el correo electrónico y va a servir de mecanismo si esa persona después puede decir, no vi el correo electrónico, no me llegó, no me entró, esa entidad tercera va a poder certificar. Entre las empresas que están ofreciendo este tipo de productos está Servientrega, que es muy conocida, y hay entidades de certificación un poco más sofisticadas, porque realmente Servientrega no es una entidad de certificación, que también ofrecen ese tipo de servicios. Entonces valdría la pena que evaluaran si les interesa ese tipo de productos para que los contacten si prevén que van a tener que hacer notificaciones de este tipo. Ahora, en el tema, me devuelvo al tema de despidos colectivos. Los despidos colectivos, como les dije antes, requieren autorización previa del Ministerio del Trabajo. Sin embargo, si lo que yo hago es terminaciones de contrato de trabajo de mutuo acuerdo porque lanzo un plan de retiro colectivo, eso no entra en el conteo del despido colectivo ni es considerado despido colectivo. Las terminaciones de mutuo acuerdo porque un trabajador se acoja a un plan de retiro colectivo no generan un riesgo de despido colectivo. Las terminaciones sin justa causa son las que se tienen en cuenta
para efectos de un despido colectivo. Por ejemplo, si yo estoy terminando a una persona con un contrato a término fijo antes de la fecha de vencimiento del plazo, eso es una terminación unilateral, sin justa causa y activa el pago de una indemnización, todos sabemos, equivalente a los salarios hasta la fecha de terminación que estaba prevista en el término del contrato. Ese tipo de terminaciones en contratos a término fijo, en contratos por obra o labor cuando no ha finalizado la obra o labor y la termino anticipadamente, o los contratos a término indefinido, que lo hago sin justa causa porque no están sometidos ni a condición ni a término, todas esas entran a ser parte de los números que voy a tener que considerar para efectos de mirar si tengo un riesgo o no de despido colectivo. ¿Y cuál es el riesgo del despido colectivo? El riesgo del despido colectivo es que si incurro en el mismo y no tenía autorización del Ministerio del Trabajo, quedo expuesto a dos cosas. La primera, son ineficaces las terminaciones. ¿Qué significa eso? Es que no terminé los contratos. Esa persona puede perfectamente solicitar reintegro y pedir los salarios y prestaciones desde la fecha de la supuesta terminación hasta la fecha que lo reintegre. Es lo mismo que cuando tú terminas un trabajador con fuero. Aplica el mismo efecto. Es ineficaz la terminación. Por otro lado, estoy expuesta a sanciones cuantiosas del Ministerio del Trabajo, porque el Ministerio del Trabajo, si yo hago una figura de abuso del derecho, va a poder hacerme una investigación e imponerme una multa hasta de 5.000 salarios mínimos, una multa administrativa. Y en medio de esta coyuntura, el Ministerio del Trabajo sí está abriendo investigaciones a las empresas que están haciendo suspensiones masivas y terminaciones masivas. Tuvimos conocimiento en nuestra firma, no, afortunadamente no acá en Barranquilla, pero sí a nivel central, de varias empresas con investigaciones abiertas por el Ministerio del Trabajo durante la coyuntura, porque tienen indicios seguramente por el público o por los mismos trabajadores de que ha habido un abuso del derecho. No sabemos si va a terminar o no con una sanción esos escenarios, pero lo que sí están expuestos es a que haya una investigación que eventualmente les impongan una sanción. ¿Cuántos trabajadores puedo despedir para evitar incurrir en el despido colectivo? Bueno, yo tengo que hacer un cálculo de acuerdo con el número de trabajadores que tengo en la empresa. Empresas que tienen un total de trabajadores directos de 10 o menos no tienen el riesgo de despido colectivo, porque para esos escenarios en principio no está prevista la figura. Existe un concepto del Ministerio del Trabajo diciendo que sí aplica para los de menos 10, pero de 10, pero es un concepto no vinculante y en otros conceptos ha dicho lo contrario. La norma de despido colectivo, que además lleva varias décadas estando vigente, esto es una norma de los años 70, no es una norma hecha para el COVID, quiero aclarar. Se refiere para empresas de más de 10 trabajadores. Entonces, empresas entre 11 y 50 trabajadores incurren en despido colectivo cuando despiden el 30% o más de su planta de personal directamente vinculada. ¿Qué quiere decir? Si tengo trabajadores temporales en misión, esos trabajadores no cuentan para el tema de despido colectivo. Cuentan mis trabajadores directos. Y en el escenario que les estoy poniendo, imaginémonos una empresa que tiene 20 trabajadores. El 30% de 20 son 6. Si esa empresa despide 6 trabajadores, incurre en un despido colectivo. ¿Y quiénes van a poder reclamar reintegro? Todos 6. No el sexto, sino todos los 6. Ese es el efecto tan perverso de esta figura. Si la empresa tiene entre 51 y 100 trabajadores, el tope para llegar al despido colectivo es del 20%. Entonces, si una empresa tiene 51 trabajadores, el 20% son
10 punto algo trabajadores. Si llego a despedir 10 trabajadores, ya estoy en el despido colectivo. 101 a 200, el 15%. De 201 a 500 trabajadores es el 9%. De 501 a 1000 es el 7%. Y más de 1000 es el 5%. Por lo tanto, los porcentajes van decreciendo en la medida en la cual el número de empleados directos de la empresa se incrementa. Hay otro tema que es importante. El cálculo de trabajadores despedidos con ocasión que puede dar ocasión al despido colectivo no se hace a partir de los trabajadores que estoy despidiendo desde que se declara la emergencia económica que arrancó el pasado 24 de marzo en la cuarentena. No. Se hacen análisis en un periodo de 6 meses y no son 6 meses calendario. Entonces, para yo ver si tengo un riesgo de despido colectivo, si voy a terminar trabajadores, hoy tengo que mirar cuántos he despedido en los últimos 6 meses. Es decir, que voy a mirar los que despedí en diciembre del año pasado, en noviembre del año pasado, en octubre del año pasado, para ver hasta dónde puedo llegar. Para evitar, obviamente, el riesgo. De cara a qué hacer con los contratos de trabajo que están en curso y que no quiero terminarlos. La vez pasada, los que estuvieron la semana pasada, miraron que hablamos de las distintas alternativas de trabajo en casa y teletrabajo. Eso siguen los mismos términos. Implementar turnos de trabajo flexible, igual como estaba previsto. ¿Qué quiere decir? Durante la contingencia yo puedo unilateralmente a las actividades que están exceptuadas, porque las actividades que están exceptuadas en el 457 son las únicas que pueden operar. Entonces yo no puedo cambiarle físicamente el turno de trabajo a un trabajador que se supone que no puede trabajar. Ahora, si es un trabajador que está en teletrabajo y yo lo que requiero es una reducción de jornada, eso es algo distinto, eso no es un cambio de turnos de trabajo. Si yo lo que quiero es ajustar la jornada del trabajador porque se me redujo el volumen, y si bien la persona puede teletrabajar desde su casa, no requiero que trabaje tiempo completo, con que desde su casa se conecte 4 horas al día es más que suficiente. Yo puedo llegar a acuerdos con los trabajadores para implementar una reducción de jornada con una reducción de salario proporcional a la reducción de jornada. Entonces, si la persona en el full time se estaba ganando o tiempo completo 2 millones de pesos, le puedo perfectamente proponer, mira, no suspendamos el contrato de trabajo, yo necesito que tú continúes teletrabajando, hagamos una reducción salarial durante estos 2 meses o el periodo que decidan, para que teletrabajes en una jornada de medio tiempo con una reducción entonces, en el ejemplo que les ponía, a 1 millón de pesos. Esto es perfectamente legal, pero tiene que ser convenido. No puede ser unilateral, ni se puede coaccionar al trabajador. Salió una circular del Ministerio del Trabajo el domingo, el pasado 29 de marzo, sobre suspensiones de contrato de trabajo. Lo que la circular dice no es nada nuevo, eso ya estaba en la ley. Es más, está en los principios generales del Código Civil. Uno no puede obligar y coaccionar a la otra parte del contrato. Y en términos laborales eso se traduce a que yo no puedo obligar o coaccionar indebidamente al trabajador para que acepte una suspensión del contrato de trabajo. El ministro de Trabajo ha salido en los distintos medios diciendo
que la licencia no remunerada para suspender los contratos de trabajo tiene que provenir la idea del trabajador. Falso. En ningún caso la ley señala eso. Te comiste la patilla y no me diste. Entendemos que esto es una circunstancia que se está dando, obviamente porque lo que se está buscando es que no hayan abusos con la figura de la suspensión. Pero el Ministerio del Trabajo no podrá cuestionar ninguna suspensión del contrato que se dé de mutuo acuerdo, una propuesta que se le haga al trabajador y que se documente adecuadamente, no debería generar un riesgo relevante que le impida al empleador adoptar esa medida. Lo que pasa es que tiene que haber coherencia. Por ejemplo, una empresa que está exceptuada en este momento porque está, por ejemplo, en el sector, no sé, vigilancia, o está en el sector salud o alimentos, va a ser más difícil justificar una suspensión de contratos si la ley le ha autorizado continuar su operación. Ahora bien, si es evidente que la operación o que las actividades están exceptuadas, pero hay una reducción del volumen. Les pongo un ejemplo. Hoy en día, todo lo relacionado con bombas de gasolina tiene que mantenerse abierto. O sea, las bombas de gasolina, las empresas de comercialización de gasolina están exceptuadas en el 457. Sin embargo, si los clientes, que somos todos nosotros, no podemos circular, es evidente que no hay gente poniendo gasolina a sus carros en las bombas de gasolina, lo cual quiere decir que ellos no necesitan tener 5 bomberos o 4 para atender una estación en este momento, y con que tengan 1 y 2 lo logran hacer. En esos escenarios es evidente que uno haría un análisis para decir, ok, hubo una proporcionalidad en las suspensiones de contratos que implementó la empresa de cara a la contingencia. Pero si es una empresa que es un hospital, en este momento todos sabemos que ellos están en fase o de atención o de planeación y preparación para atender el pico epidemiológico que se supone ocurre en la segunda semana de este mes. Si esa es la circunstancia, ¿cómo podrían argumentar válidamente que van a suspender los contratos de trabajo de personas que están afines a eso? Porque seguramente hay trabajos que no tienen nada que ver con el servicio de salud en los hospitales y cuya afluencia se ha disminuido, porque nadie está yéndose a hacer exámenes de rutina en este momento a los hospitales por el riesgo de contagio, obviamente. Entonces hay que hacer un test case by case. Uno necesita ver su empresa, cuántos empleados tiene, en qué actividades están, quiénes pueden teletrabajar, cuál es la plantilla que necesito para diseñar las distintas fases de esta emergencia. Mi recomendación de cara a esto es, señores, uno tiene que tener plan A, B, C, D. Es decir, ¿qué pasa? Por el momento ya muchas empresas adoptaron medidas de cara de aquí al 13 de abril. Las personas de recursos humanos y de las áreas legales y de planeación deberían estar pensando en este momento es qué vamos a hacer si extienden la cuarentena. Ese es el plan, porque ya la decisión de qué hacer en la gran mayoría de los casos ya está tomada. Es qué pasa si la extienden, porque la posibilidad de que eso ocurra es bastante alta. Entonces uno debería diseñar un plan de acuerdo con sus recursos, porque habrán las empresas que tienen el músculo financiero y cuentan con la caja para atender la nómina sin producción un mes más. Pero habrán las que no lo pueden hacer por la razón que sea. Y en ese caso van a tener que adoptar medidas que seguramente van a ir cambiando, porque aquí todos los días cambia el panorama. ¿Qué hacer con las prestaciones accesorias a los contratos? Ustedes saben que abril es un mes de dotación. Entonces, últimamente la pregunta recurrente es, ¿qué hago con las dotaciones?
¿Tengo que entregar las dotaciones o quedó relevada? A ver, la obligación de entrega de la dotación sigue existiendo. Lo que pasa es que tengo una imposibilidad física y si no tengo los operarios en planta para entregarlas, pues lo que hago es que postergo la entrega física de las mismas. Pero no tengo que salir, o por lo menos no consideramos que existe una obligación de mandarle a la casa a los trabajadores un paquete con la dotación, ni mucho menos, ni contratar servicios para entregarle los bonos de dotación, los cuales todos sabemos que no van a poder reclamar por el momento porque están cerrados los centros de entrega de dotación. Ahora, si se trata de dotación de cara a las actividades que están excluidas y que permanecen operando y que tienen personal trabajando físicamente en instalaciones de las empresas, evidentemente con respecto a esos voy a seguir con mi cronograma común y silvestre de dotación. Ahora, si no tengo el proveedor, porque mi proveedor no me puede hacer llegar la dotación, yo debería evaluar qué tipo de dotación es, porque habrán casos en que yo puedo expedir una certificación para que ese proveedor pueda circular y me pueda hacer llegar la respectiva dotación. Si es que las tenía ya producidas, porque si no las tenía ya producidas, pues probablemente no va a poder hacerlo. Entonces, dependiendo de las circunstancias, hay que hacer un análisis. El tema del auxilio de transporte. No hay que pagar auxilio de transporte si el trabajador no se transporta. Eso es como el caso de las empleadas domésticas. Si residen en el lugar de trabajo o los mayordomos de finca, si residen en el lugar de trabajo, no hay lugar al pago del auxilio de transporte. En este momento el lugar de trabajo transitoriamente es la casa para los trabajadores a domicilio o teletrabajadores. Por lo tanto, a esos trabajadores no hay que pagarles auxilio de transporte. La otra pregunta que surgiría es si voy a tener que incluir el auxilio de transporte en la base para liquidar prestaciones sociales. La aproximación es sí, porque esto no va a durar, cuando yo vaya a liquidar cesantías, que incluyen la base el auxilio de transporte, ya en ese momento va a haber pasado la contingencia y yo tomo el último salario y el promedio del variable de los 12 meses, el último fijo y el promedio del variable de los 12 meses más el promedio del fijo si cambió en los últimos 3 meses. En esos escenarios voy a tener que tomar el auxilio de transporte para añadirlo. La prima de servicios. La prima de servicios la voy a tener que pagar en junio. A menos que el contrato esté suspendido, voy a tener que seguir causándola normalmente durante el semestre. Perdón. ¿Y qué pasa con las otras prestaciones accesorias? Hay empresas que le venían dando a sus trabajadores auxilios extralegales de movilización. No tengo por qué seguirlos entregando, porque el trabajador no se está movilizando. Cuando la causa del auxilio desaparece por la restricción que existe, yo puedo suspender el auxilio. Pero si la causa del auxilio era un auxilio de alimentación, por ejemplo, yo no puedo decir que con ocasión del COVID se suspende la necesidad porque el trabajador igual va a tener que alimentarse. Entonces, salvo que lo acuerde con el trabajador, la obligación de reconocer esos pagos, esos bonos Sodexo o esos pagos en dinero va a continuar y obviamente lo que voy a tener es una imposibilidad física de entrega en el caso de los bonos, porque no voy a podérselos hacer llegar a los trabajadores en este momento muy seguramente, aunque existen excepciones, reitero, para algunos servicios de mensajería. Eso era todo. Voy a de todas maneras a evacuar algunas de las preguntas, nos quedan 2 minutos más para dar respuesta. Si el trabajador de mi empresa continúa trabajando en modalidad de teletrabajo, pero su esposa que trabajaba por prestación de servicios le terminaron el contrato,
se disminuye el ingreso de esa familia. El trabajador de mi empresa que tiene cesantías podría hacer uso de esa excepción para retirar cesantías. La respuesta es no. El trabajador solamente va a poder retirar las cesantías en cuanto su ingreso personal mensual se vea reducido, porque la empresa no va a poder certificar la reducción del ingreso familiar, solamente puede certificar la reducción del ingreso del trabajador. Una pregunta de Alejandra Arenas. Tengo la duda si nuestro oficio está dentro de las excepciones del decreto. ¿Las licencias no remuneradas al fin se pueden pactar o no? ¿Qué pasa con los auxilios de transporte, dotación y exámenes periódicos? Una licencia no remunerada pactada con una persona con discapacidad debe tener algún formalismo especial para garantizar su validez. Alejandra, tú que estás en el sector, digamos, de inclusión laboral, las licencias no remuneradas se pueden pactar, son legales. Lo que pasa es que no puedo coaccionar al trabajador, obligarlo a firmar la suspensión del contrato. La licencia no remunerada es una causal de suspensión del contrato. No puedo hacerlo unilateral. Tengo que hacerlo con un acuerdo con el trabajador. Con relación al auxilio de transporte, mencionamos que se dejaban hacer. En la dotación mencionamos que se continuaba la obligación, simplemente seguramente se postergaría en el tiempo su entrega para aquellas actividades que no están efectuadas, y para las que están efectuadas y mantienen su actividad con presencia física, continúa vigente la entrega en los términos de ley. Y los exámenes periódicos. Obviamente en este momento nadie está haciendo exámenes de rutina. Es más, los centros que hacían ese tipo de exámenes cerraron. Entonces, los exámenes periódicos de salud ocupacional que estaban programados para realizarse por lo menos de finales de marzo hasta el 14, la segunda semana de abril, pues lo que hay es que reprogramarlos para una fecha después de que se levante la cuarentena. Y tu cuarta pregunta, una licencia no remunerada pactada con una persona con discapacidad, pues en principio no tiene un formalismo especial, pero teniendo en cuenta todos los pronunciamientos de las autoridades de cara a la voluntariedad, la recomendación sería, es importante que esa persona, si es una discapacidad cognitiva, esté acompañada de su tutor, curador, representante o acudiente, para que haya, digamos, una persona adicional que sea testigo de la voluntariedad del joven o de la persona con discapacidad que está aceptando la licencia no remunerada. Karen Acuña pregunta, 12 meses consecutivos. Me imagino te estás refiriendo, Karen, al tema de el auxilio del mecanismo de protección al cesante. Sí, son 12 meses, pero no necesariamente tienen que ser continuos. Pueden ser discontinuos en un periodo de 5 años. Angélica Arias nos pregunta, para el caso de los independientes, ¿cómo se certifica el estado cesante? En la resolución de la superintendencia de subsidio familiar, seguramente el contratante es quien va a emitir la certificación de que la persona está cesante. Vanessa Cortés dice que no puede escuchar, espero que hayas podido conectarte. ¿Qué opción tenemos con los trabajadores eventuales? Pregunta Álvaro Gutiérrez, y esta sería la última pregunta de esta sesión para respetar el horario. ¿Qué opciones tenemos con los trabajadores eventuales? Si te estás refiriendo, Álvaro, a los trabajadores en misión o temporales, con esos trabajadores hay que hacer el análisis, uno, si el tipo de funciones pueden hacerse vía trabajo a domicilio o teletrabajo de manera remota,
tienes las alternativas esa. Si las funciones, digamos, reduce su volumen, puedes acordar disminuciones de jornada a través de la temporal, obviamente. Todo tiene que ser a través de la temporal. Si lo que ocurre es que había un proyecto de la compañía y en virtud de esta contingencia económica ya no va a adelantarse por lo menos este año ese proyecto y se terminó y se canceló, obviamente eso daría lugar a la terminación de la asignación del trabajador en la empresa usuaria y por lo tanto habría una finalización. Igual uno podría de cara con la temporal a llegar a acuerdos para ofrecerle a los trabajadores pagos parciales o suspensiones de contrato o licencias. Tendrías los mismos mecanismos que tienes con tus trabajadores directos, pero canalizados a través de la empresa de servicios temporales. Si te refieres a trabajadores temporales como trabajadores eventuales y son trabajadores para labores puntuales, que es lo que llamamos trabajadores accidentales o transitorios, aplica exactamente lo mismo. O sea, digamos que no es que hayan unas alternativas diferentes. Lo que pasa es que obviamente tienen más riesgo de terminación de contrato los trabajadores que no están vinculados directamente, sino a través de empresas de servicios temporales, porque su asignación normalmente está atada a un contrato de obra o labor que consiste en la necesidad del servicio o del recurso por parte de la empresa usuaria de cara a atender o un incremento de producción o una atención de una demanda específica o periodos de cosecha, o sea, las causales que están en la ley 50 del 90. Hay una última pregunta que no quiero cerrar la sesión sin hacer de Yarledis Castro, porque creo que es una pregunta que es muy importante y que se desvía un poco, pero con esa quiero cerrar, y es, ¿qué pasa en el caso de un accidente si la persona está trabajando remotamente? Lo primero es, la recomendación es, si tienen gente trabajando remotamente, asegúrense de haberle hecho el aviso a la ARL. Eso es lo primero. Y quien debe responder, Yarledis, evidentemente es la ARL. La persona está sometida a todo el cubrimiento de la administradora de riesgos laborales. Pero para no tener inconvenientes con la ARL tiene que estar avisada de esta circunstancia de que el trabajador está trabajando desde una locación distinta, en este caso su casa. La pregunta que nos haces también cubre el tema de gastos de internet, luz, telefonía del trabajador. A ver, si es un trabajador que trabaja a domicilio por esta circunstancia nada más, no es un teletrabajador que frecuentemente trabaja desde su casa 1 o 2 días a la semana, o un teletrabajador móvil que no tiene un sitio específico de trabajo. Si la persona no estaba antes de esta contingencia en la modalidad de teletrabajo y lo que yo hice fue mandarlo durante la contingencia a trabajar desde su casa, eso se llama trabajo a domicilio. Eso no es teletrabajo. En el caso de trabajadores a domicilio, yo no tengo una obligación legal de sufragar ni de dar subsidios ni auxilios para el pago de internet, energía o cualquier servicio requerido para la prestación de los servicios por parte del trabajador. Pero sí lo tengo, esa obligación sí se activa si se trata de trabajadores que están contratados bajo la modalidad de teletrabajo. Los trabajadores contratados bajo la modalidad de teletrabajo, que tienen un otro sí a su contrato, que tiene la empresa un capítulo de teletrabajo y una política, que se notificó el teletrabajo a la ARL, que se hizo la revisión del puesto de trabajo desde la casa, o sea, que cumplió con todo lo legal, porque hay una cantidad de obligaciones legales que se desprenden del teletrabajo. Esos trabajadores sí tienen derecho a solicitar el pago de un auxilio durante el periodo que están teletrabajando, y no es con ocasión al COVID, es
desde siempre el trabajador ha podido durante el tiempo que está teletrabajando solicitar ese auxilio. Entonces con esto me despido de ustedes, espero haya podido brindarles herramientas que les ayuden en sus empresas y en sus organizaciones a atender la coyuntura, y estamos desde el Comité Laboral de AmCham comprometidos para ayudarles. Carolina, muchas gracias. Realmente ha sido muy amplia esta información. María Fernanda está grabando toda la información. María Fernanda, ¿puedes hablarnos del tema? Hola, sí, claro, ya tenemos grabada la información. También hemos tomado nota de las preguntas que realizaron los participantes a este webinar. Les estaremos enviando también la encuesta porque queremos conocer pues, la opinión de todos y qué otras consultas tienen respecto a estos temas. También queremos invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, las cuales pueden ver en la pantalla. Y cualquier duda, cualquier consulta, con gusto a través del Comité de Gestión Humana y los demás comités que tenemos en AmCham, podemos apoyarlos con lo que necesiten. Perfecto. Muchas gracias, María Fernanda. Carolina, pues muchísimas gracias por toda esta súper clara intervención con respecto a las últimas medidas y decretos aprobados. Yo creo que nos llevamos todos una clara visión de todo lo que nos afecta en la parte laboral para nosotros mismos y nuestros empleados, de manera que te agradecemos mucho. Si hay alguna otra inquietud, por favor se la pueden formular al correo electrónico de MAFE, se la podremos formular a Carolina y estamos seguros que tendremos otras oportunidades para poder comentarlas. Esta no será la última. Muchísimas gracias, Caro. De nada, a sus Gracias, órdenes, María y gracias Fernanda. a la Gracias. audiencia. Gracias, Mafe. Gracias Chao. a todos los participantes.